Buenas tardes, una semana más estamos aquí con todos vosotros con el podcast de Colima y la verdad es que hoy tenemos un contenido muy interesante. Nos acompaña Jesús Alcoba, el autor de este libro tan chulísimamente bien editado, con el color del verano. Y os digo que es un libro maravilloso, de lo mejor que he leído en el tema de experiencia cliente. El título es Diseña experiencias que enamoran y de todo ello vamos a hablar el autor de este magnífico libro en un momento, Jesús Alcoba y yo, pero antes, como siempre, voy a dar paso a la directora editorial Colima, a Rocío Aguilar, que nos va a presentar a nuestro invitado y nos va a hablar un poquito del libro de Jesús. Adelante, Rocío. Pues sí, Marta, muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Nuestro invitado de hoy, como bien decías, es Jesús Alcoba. Jesús es licenciado, tiene un máster en psicología, hizo otro máster en Business Administration, otro en coaching y además ha tenido tiempo también para obtener su doctorado por la Universidad de Pablo de Olavide. O sea que ha empleado bien su tiempo. Actualmente es el director creativo del Centro Universitario La Salle en Madrid, es investigador, profesor titular de procesos creativos. Y ya también termino destacando que pertenece al think tank de No Square, que son los premios que se otorgan en España al mejor libro de empresa en castellano. Bueno, vamos a ir un poquito más al grano. Jesús Alcoba es el creador del arco de la experiencia de cliente, que es un método probado que conecta la identidad corporativa con la entrega de la experiencia. Contribuyó precisamente a la creación del primer máster puro en experiencia de cliente en España y es probablemente el autor más prolífico sobre esta disciplina, esto que se conoce ahora pues, del Customer Experience o la experiencia cliente, como decíamos. Y precisamente estamos aquí para hablar de ese libro que antes nos enseñabas, Diseña experiencias que enamoran. En este libro Jesús plantea este trazado, un trazado claro entre la identidad de la marca y la entrega final, lo que decíamos que es esto del arco de la experiencia de cliente. ¿El objetivo? Pues crear la actitud y el proceso a través del cual se crea una vivencia con capacidad de enamorar al cliente. Estos diseños de experiencias son los que logran marcar definitivamente la diferencia y que este proceso no sea un servicio, un producto más olvidable, por así decirlo, sino una vivencia memorable. Así que lo voy a dejar ahí por ahora, que si no, no vamos a dejar nada para este ratito que vais a charlar. Pues muchas gracias, Rocío. Y bueno, como en otras ocasiones, te voy a invitar a que pinches el book trailer que hemos preparado del libro de Jesús y empezamos a hablar. Bueno, pues Jesús, bienvenido a este humilde podcast que es tu casa. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar Muchas contigo, gracias. un poquito de tranquilidad de nuestro libro, ¿vale? De tu libro, de nuestro libro. Y sobre todo después de la resaca de la, bueno, maravillosa presentación que tuvimos la semana pasada, la presentación oficial ahí en tu casa, en la Universidad de La Salle, de donde eres director creativo. La verdad es que lo pasamos fenomenal, fue un exitazo, todo el mundo disfrutamos muchísimo, los que asistimos. Y bueno, pues, ¿sabes? Al final ha quedado bien ordenado el podcast porque hay que hacer las cosas con un orden. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás contento con la presentación? ¿Estás contento con la publicación de tu nuevo libro, que ya llevamos varios? Cuéntame. Bueno, con la publicación de mi nuevo libro estoy encantado. Creo que además ha quedado un libro buenísimo, muy llamativo y creo que ahí practicamos un poco lo que predicamos, ¿no? Es decir, si se trata de que las cosas sean emocionantes, sean llamativas, sean incluso visualmente atractivas, pues yo creo que este libro, que tú lo enseñabas antes, pues es un ejemplo clarísimo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, vamos, yo no sé qué opinas tú, pero creo que en la presentación volvimos otra vez a practicar lo que predicamos, ¿no? O sea, no fue una presentación al uso, hubo muchas sorpresas, hubo, no sé, yo veía a la gente como muy contenta, se quedaron la mayoría de ellos mucho tiempo luego con nosotros y creo que forma parte de esta filosofía, ¿no? O sea, hacer las cosas con esa intención de ser relevantes o de ser significativos o de poner un poco de color en este mundo gris que cada vez es más gris, por cierto. Bueno, yo ya te conocía como autor, pero en fin, no te había leído ni te conocía tan en profundidad después de trabajar juntos este libro. Y la verdad es que creo que has conseguido algo que es difícil, que es un libro brillante sobre un tema que veo que dominas.
y, como decimos en la contraportada, algo tan ambicioso como proponer cómo, una forma práctica y concreta, cómo ser diferentes, ¿eh? Hablamos de estrategia en mayúsculas. Y encantar, que es lo que se propone en el título, con esto del enamoramiento, ¿no? Cómo enamorar. Creo que sales muy bien parado de este ejercicio, ¿sabes? No fácil, ambicioso, no fácil, muy interesante en un libro, 186 páginas, donde de una forma muy pragmática, muy amena, muy relevante, bueno, pues llevas a los interesados en el tema por un recorrido que tú conoces muy bien, ¿no? Cuéntame un poco al final cuál era tu objetivo final con este proyecto. Pues tú que has conocido, conoces y conocerás muchísimos autores, eh, sabes que nosotros muchas veces cuando escribimos, y tú mismo lo sabes porque también eres escritora, muchas veces, o por lo menos yo, queremos situarnos frente a determinado o con una voz determinada. O sea, queremos como conseguir algo, ¿no? Más allá de llenar una serie de páginas o más allá de volcar una serie de conocimientos que tenemos. Y yo con este libro, Marta, lo que quería era, de la manera más positiva posible, soltarme la melena. O sea, yo quería, o sea, un libro sobre diseño de experiencias no podía ser el manual de cómo cambiar los filtros del aire acondicionado de su casa. O sea, o sea, no quería crear algo sesudo, ni algo soporífero, ni algo tan profundo que fuera insondable. Yo quería crear algo pues ameno, entretenido, práctico, pragmático, tú lo has dicho. Y entonces, bueno, para mí el ejercicio, además de trasladar lo que yo he experimentado en estos últimos 10 años en experiencia de cliente, diseño de experiencias en particular, además de hacer ese ejercicio de trasladarlo, quería que fuera con ese tono, con esa vibración, con esa emoción. Y bueno, estoy contento. Creo que el tema de las ilustraciones le da mucha vida al libro también. Es Sí. decir, bueno, para mí era un reto, francamente, porque muchas veces el humor o la comedia parece como que restan importancia a las cosas, y si pones mucho humor y mucha comedia parece como que estás devaluando lo que haces. Y yo creo que este ejercicio ha quedado bastante equilibrado a mi manera de ver. Ha costado, ¿eh? También te digo. No, no, sí, esto no es fácil y tú lo has dicho, es un equilibrio sutil, hay que conocer bien, o sea, primero el tema. Y luego es verdad que tú tienes una cualidad que yo admiro en la gente, conozco más gente que la tiene, pero en tu caso, que es que disfrutas mucho lo que haces, ¿vale? Eres un apasionado de lo que haces. No se podía esperar menos de alguien que se dedica a la creatividad, pero bueno, todo está por demostrar. El otro día te vi por primera vez en acción y es que es verdad que disfruté muchísimo porque cuando alguien disfruta esto es contagioso, ¿no? Y esta energía también, como bien dices, emana del libro. Y por eso el color rosa este tan disfrutón, tan divertido, tan fácil, o sea, le pega mucho pues al tono que has adoptado tú, a la voz que has adoptado para escribir todo lo que sabes, ¿no? Bueno, yo creo que el disfrute es una clave fundamental. Es decir, pero es curioso eso. Tú que conoces mucho el mundo de las organizaciones, cómo muchas veces nos engrisecemos, nos entristecemos. eh, ¿Por qué? Bueno, pues las organizaciones son mundos complejos, se industrializa mucho, hace falta mucha cuadrícula, mucho planning, mucha interimbricación de muchas cosas. Y entonces poco a poco ese entusiasmo, ese disfrute poco, como que se va asfixiando un poco. Y yo creo que las organizaciones tienen que pensar que en este año 2024, con una crisis morrocotuda en 2008 y otra crisis incluso mayor en el año 2020, estamos en esta vida un poco para despertar del sueño y para vivir cosas chulas. Y yo ese eslogan, vivir cosas chulas, también se podría haber llamado así el libro, vivir cosas chulas, es una cosa que a mí me gustaría decirle a las organizaciones, que intenten que sus clientes vivan cosas chulas porque los clientes queremos vivir cosas chulas. Ese sería un poco un resumen del libro, pero desde otro ángulo, por así decirlo. Muy bien. Tú, como buen divulgador de conocimiento, el que abre el índice ve una serie de títulos pues muy atractivos, como decía, muy aterrizados, con ejemplos de la vida real, muy experienciales, como no podía ser de otra manera. My name is Bond, James Bond, en fin, muy como son los grandes divulgadores norteamericanos que en marketing desde luego nos superan y nosotros vamos a la zaga, pero bueno, eso está a ese nivel. ¿Cuál es un poco la hoja de ruta para el lector que se va a encontrar en este manual, Jesús? Pues, bueno, te agradezco lo de los títulos del índice. Fíjate que, no sé qué opinarás tú sobre esto, Marta, pero hay una escuela en los Estados Unidos
no un sitio físico, sino hay un modo de hacer, Ujú. hay un modo de divulgar pensamiento empresarial que es al que yo intento parecerme, porque creo que es un estilo de divulgación muy fresco, muy basado en storytelling de verdad. Creo que realmente engancha al lector desde otro ángulo, de otra manera. Y yo creo que es una escuela que por lo menos aquí en España, no sé si falta o está por hacer o está por construir, pero yo creo que el mundo anglosajón efectivamente nos lleva tiempo, ¿no? Y yo intento parecerme, o sea que si tú has captado eso, yo la verdad es que estoy encantado. Y respecto a qué nos encontramos en este libro, cuál es la hoja de ruta, pues yo lo primero que diría es situarnos, es decir, adquirir la actitud o adquirir la mentalidad o ponernos un poco en ese punto de vista, ¿no? Y decir, ¿y yo qué? Y yo las cosas que hago para otros, ¿cómo las hago, no? Muchas veces lo dejamos caer de cualquier manera o lo copiamos o no nos entretenemos mucho. Están miles de reuniones, seguramente tú también, que estamos diciendo, ¿qué hacemos? Y dice, yo vi en un sitio que hacían esto, vamos a hacerlo igual. Hombre, a veces es preocupante como yo el otro día en un mail que mandé a mi newsletter, decía esto de que muchas veces somos fideos, somos todos iguales, o sea, hacemos cosas iguales, ¿no? Entonces lo primero es adquirir un poco la actitud, la mentalidad, el entusiasmo, el querer, el querer. Y luego, sin ningún género de dudas, una serie de pasos bastante destiladitos y bastantes, yo diría, simplificados para entender cómo se hace esto, de hacer que la otra persona pues, realmente enganche contigo, ¿no? Desde una practicidad que he intentado que sea la más posible. He descargado el libro para que queden esas 180 y tantos páginas de manera que sea algo que rápidamente puedas entender en su globalidad, porque a mí lo que como tú también sabes, Marta, me ocupa, me preocupa, me inquieta que la gente pueda empezar a hacer cuanto antes. O sea, que no tengamos que tener aquí un proceso de maduración de 6 siglos antes de empezar. O sea, porque yo creo que en el hacer es donde nos definimos y es donde impulsamos y es donde creamos y es donde las cosas empiezan a moverse. Me gusta esto que ya ha salido, pero retomo esto de que hay que predicar con lo que, en fin, de lo que se escribe, ¿no? Porque esto de ser diferente, ¿vale? Que suena como muy atractivo, pero bueno, ya sabemos que hay que ser diferente, pero luego esto hay que aterrizarlo, ¿no? Tú tienes o sea, manejas muy bien el equilibrio entre la estrategia y la táctica. Hay gente que en estos manuales de Customer Experience, que he leído unos cuantos, y alguno tenemos publicado, o sea, el paradigma es sorprende. Ya, pero tú el otro día te oí que me gustó mucho cómo lo expresabas, también en el libro, pero en la presentación, ¿no? Que se habló de esto, ¿vale? Sorprende. A lo mejor el cliente no le gusta ser sorprendido. O esto de la sorpresa, igual que ahora cuando te referías al humor, tiene matices y según cómo y para quién. O sea, esto de sorprende no es el último estadio de la cuestión. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? La experiencia es algo muy único, muy personalizado, que hay que entender muy bien. Entonces creo que tú sí que entiendes bien de verdad esto que suena tan fabuloso, que es empatizar con el cliente, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Creo que tú, o sea, me has demostrado con tus ejemplos y con tu descripción de cómo hacerlo estratégicamente que entiendes muy bien de verdad que es empatizar, ¿no? Cuéntame un poquito más de esto. Bueno, yo creo que en el fondo el diseño de experiencias es empatizar desde un ángulo, ¿no? O sea, yo intento entender al otro y le hago una propuesta desde mí. En el desde mí va la diferencia, va la estrategia, va mi posición única, se expresa de muchas maneras, y en el empatizar va qué quiero que le pase yo a otra persona. Y es verdad que hemos abusado de la palabra sorprender. O sea, la mayoría de las organizaciones no son parques de atracciones. O sea, quiero decir, tenemos organizaciones de todo tipo. O sea, está el mundo del banca, el mundo de seguros, el mundo de utilities. O sea, hay montones de organizaciones diferentes y cada uno tendrá que saber qué emoción quiere lanzar. Siempre la sorpresa, pues depende del estudio que consultes, tú lo sabes, pues hay gente que te dice que el ser humano es capaz de registrar 21 emociones diferentes y hay otra gente que dice que son más. Entonces, ¿por qué siempre sorprender? Eh, ¿Por qué no alegrar? ¿Por qué no entusiasmar? ¿Por qué no despertar curiosidad? ¿Por qué no despertar ternura, nostalgia? O sea, hay miles de cosas. Y de claro, y uno se puede preguntar, ¿y cuál? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es tu marca? O sea, entonces, ¿es que tengo que enganchar la emoción que quiero hacer sentir con mi identidad como marca? Toma, claro, es que ahí es donde se engancha una cosa con otra. Unos serán los que provoquen nostalgia y otros ilusión, y otros curiosidad,
y otro seguridad. Es muy importante. Quiero decir, si tú eres una firma de abogados y viene alguien con sus papeles a traerte algo peliagudo y te vamos a sorprender, pues a lo mejor no. A lo mejor lo que hay que transmitir a esa persona es seguridad. No se preocupe usted, tenemos 23 años de experiencia en esto y nos vamos a ocupar muy bien de su tema. Y entonces uno queda como aliviado, ¿no? ¿Puede una firma de abogados transmitir seguridad y alivio? Yo creo que sería importantísimo que transmitieran seguridad y alivio. Y no, ojo, estrés, complejidad, dificultad. Entonces, si cada uno pensamos cómo es mi marca y cómo busco yo esa empatía desde mi ángulo, pues entonces tendríamos marcas diferentes, emociones diferentes, el mercado sería muchísimo más divertido para el cliente y en general creo que todos aportaríamos más valor. Sí, sin duda, este es uno de los retos de tu libro, ¿no? De tu trabajo, que es la polivalencia, que siendo un producto aterrizado, como decíamos, con ejemplos, que sirva a casi todos, ¿no? O sea, creo que esto no es fácil de conseguir y tú lo consigues de una forma, pues, como decía, muy relevante, ¿no? Claro, a mí en el mundo de la experiencia de cliente, como tú sabes, el camino que hemos hecho hasta ahora tiene como dos pilares, ¿no? Por una parte, hablar mucho de la gran estrategia, de la gran organización, de la gran movilización, y nos hemos perdido, que a mí es lo que la gente me dice en los talleres, vale, bien, ¿esto ahora cómo se hace? O sea, yo ya he entendido lo de la gran estrategia, la gran organización, la gran movilización, yo ya lo he entendido, pero ¿cómo hago yo ahora esto? ¿Cómo? Y entonces, Diseño de Experiencias que Enamoran intenta cubrir ese hueco, ¿no? Que estaba ahí un poco en sombra, ¿no? Y luego, por otro lado, tú lo sabes, se ha recurrido siempre a los grandes ejemplos, de las grandes marcas, en general norteamericanas, Sí. estadounidenses, en general de tecnología. Y claro, yo en este libro pongo un ejemplo de un taller de chapa y pintura que hacen algo que a mí me pareció tan chulo que digo, esto lo tengo que contar. Entonces dices tú, ¿esto es para las grandes marcas? Sí, pero también es para las cafeterías, pero también es para los restaurantes, con y sin estrella Michelin. O sea, es un poco para que cada organización, cada empresa, cada marca busque su hueco y busque la experiencia que quiere hacer sentir y sea capaz de armarla, que es lo que está aquí explicado en Diseño y Experiencias que Enamoran. Luego tiene mucha gracia. Te referías a las magníficas ilustraciones de nuestra ilustradora favorita, Antonia Izteme, que ha hecho un trabajo, la verdad, muy bueno. Pero lo divertido, ha ilustrado conceptos, porque tú haces personajes de las marcas y hablas de la marca gris, pues Exacto. sí, sí, o sea, unos personajes muy graciosos, no todos son los positivos, porque también se aprende de lo mal que hemos hecho las cosas, ¿no? Y lo has querido un poco resaltar, ¿vale? Hemos llegado hasta aquí, no te conformes, marca gris, ¿no? O sea, te queda mucho por andar, ¿no? Claro, yo quería, quizá a lo mejor desde mi rol en la universidad, no lo sé, yo esto lo comentaba con algún amigo, yo decía, mira, yo en este libro quiero decir cosas que a lo mejor otras personas en otras situaciones no querrían decir, pues porque no toca y no están en el sitio para decir esto. Pero bueno, yo siempre he defendido que la universidad es el sitio del juicio crítico y yo quería ser un poco crítico con cosas que hemos hecho. Pero no quería hacer una crítica ni fácil ni mucho menos despiadada. Quería hacer bueno, también una autocrítica con un guiño, ¿no? Y para ese guiño han venido extraordinariamente bien las ilustraciones de Antoni Iztene, que efectivamente ella dibuja una marca gris, ¿no? Que es la marca, bueno, que es ese personaje un poco tontón que está siempre ahí como metiendo la pata. Luego está la marca experiencial, que es la marca, bueno, pues que intenta eso de la empatía y eso de la emoción. Y luego está cliente, que no es el cliente, es que se llama así, se llama cliente, es un nombre propio, que lo deliberadamente quisimos hacerlo, pues un chaval joven, una generación Z, ¿no? También un poco con el mensaje de para quién estamos diseñando y qué generación viene. Y entonces este está ahí, pues con su sudadera, con su pendiente. Bueno, pues es un poco ese mundo también de la generación que nos viene, muy mobile first, muy red social, muy TikTok, muy tal. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar para estas generaciones, ¿no? Estos tres personajes que están todo, me parece que al final Antonia hizo casi 40 ilustraciones, que es una barbaridad para 180 páginas. Y entonces, aparte de ser un punto de descanso en la lectura, aporta también un ángulo desde fuera, ¿no? O sea, te explica lo del libro, pero no como el libro, te lo explica de otra manera. Entonces, bueno, creo que es un ángulo también interesante.
Luego creo que exprimes de una forma jugosa herramientas que todos conocemos. El libro es multidisciplinar, que todos conocemos, pero están muy bien incorporadas bueno, en esa hoja de ruta, ¿no? Que era como yo lo expresaba, como por ejemplo el storytelling, ¿no? O sea, la necesidad de herramientas que están ahí, pero es que hay que utilizarlas para efectivamente llegar a crear esa experiencia, ¿no? Claro, yo voy un poco como intentando llenar las cajitas, ¿no? O sea, ¿para qué puede uno usar el storytelling? ¿Para qué puede uno utilizar el Customer Journey? ¿Cómo se levanta un insight de cliente? O sea, por eso el nombre de Arco me parecía oportuno porque realmente es como que tú partes de una base, ¿no? Te vas elevando hasta que la marca ya entiende su identidad y sus emociones y todo esto que comentábamos antes, y luego lo aterrizas, y la palabra aterrizar a mí me gusta mucho, lo aterrizas en un cliente concreto y una experiencia concreta, ¿no? Entonces lo que he intentado hacer es ordenar todas esas herramientas que pululan por ahí y que se usan a veces muy para todo y a veces indiscriminadamente, en qué cajita va cada cosa, ¿no? Para que la persona que lee pueda ver la ruta. Y luego hay un capítulo en el cual hay un resumen para que dices, bueno, vale, de acuerdo, más o menos lo tengo, pero hay un resumen de esta herramienta, capítulo 4, ¿vale? Creo que, bueno, creo que se ha conseguido una estructuración bastante interesante. No, no, sin duda, tú ya me has demostrado que eres una persona muy disciplinada, que trabajas para la excelencia. A mí eso me gusta, hay que hacer las cosas con mucha calidad. Y luego dedicas bastante tiempo en un lugar destacado, algo que a mí me encanta, que es el propósito de la editorial, al tema de los valores, ¿no? Pero también de una forma práctica, ¿no? Porque los valores es una cosa que puede parecer filosófica, que a la gente le da pereza, es bonita, pero al final se quedan ahí, ¿no? Perdidos. Pero tú, una vez más, los incorporas de una forma también relevante, significativa, apropiada. A mí eso me gusta, claro, porque eso es a lo que nos dedicamos en Colima, ¿no? Sin duda. A mí los valores creo que hemos pasado en general, digo, en las organizaciones, creo que hemos pasado de largo o hemos pasado mal. O sea, realmente se han convertido en un elemento a veces indigesto. Yo siempre digo que la pregunta más difícil que le puedes hacer a una persona en una organización es cuáles son nuestros valores, porque nadie se lo sabe. Y a pesar de todo, yo sigo defendiendo que los valores forman una parte completamente de piedra angular de lo que es una organización. Luego se habló del propósito y de mil cosas. Yo también un poco explico cuál es mi punto de vista. Pero lo que tengo muy claro es que no se pueden diseñar experiencias sin valores. O sea, pero no solo conceptualmente, o sea, quiero decir, en el armado que yo he hecho del arco de la experiencia de cliente, si tú no conoces tus valores o no sabes cuáles son tus valores y no te puedes apoyar en ellos, es muy difícil que puedas diseñar una experiencia que sea correlativa a lo que tú eres. En el fondo es lo que yo pretendo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí me baso en un concepto, bueno, a mí me costó entenderlo, pero una vez que lo tengo ya ahí metido y colocado, creo que tiene mucho sentido. Esto que se llama el sentimentalismo axiológico, ¿no? Es decir, es cómo las personas vivimos emociones en presencia de valores que ponen en juego otras personas, ¿no? Es decir, si yo veo una persona que tiene el valor de la integridad, pues a mí me despierta una emoción. Es decir, yo llego a los valores a través de las emociones. Y eso mismo, llego a los valores a través de las emociones, invertido es lo que yo propongo. Destilemos valores en emociones y diseñemos a partir de ahí. O sea que en el fondo es muy fácil de entender, pero bueno, había que retrocederse casi hasta el tiempo de Aristóteles para ordenarlo de una manera que quedara. Yo estaba muy preocupado, Marta, en que quedara como muy limpio, que se Sí, viera muy claro, porque si no, otra vez los valores y otra vez el propósito y nos volvemos a meter otra vez en la piscina. efectivamente, es un No charco sale que da pereza, sí. efectivamente. No, no, yo te reconozco ese esfuerzo muy valioso, es muy fácil de entender después de leerse tu libro y tú has facilitado, digamos, ese entendimiento, ¿no? Con mucho acierto. Te has atrevido también con una palabra muy poderosa, que es la palabra del amor, ni más ni menos que en el título, ¿no? Que es un poco bueno, pues el enfoque, ¿no? El enfoque casi cuasi filosófico de todo el proyecto, experiencias que enamoran. Yo hace tiempo, yo estoy en el mundo del marketing, ya sabes que me he dedicado muy intensamente muchos años de mi carrera profesional. Recuerdo a los primeros publicistas que sí que entienden de verdad lo que es una propuesta de valor, atacando ya no la mente, sino los corazones e incluso el alma de los clientes, ¿no? Los primeros grandes publicistas clásicos son los que se atrevieron a hablar del amor, ¿no? Tú te has atrevido, te has tirado a la piscina, has salido nadando ahí con brazadas elegantes.
Pero es una propuesta, como digo, poderosa, ¿no? Enamorar, porque una vez que lo dices, generar la expectativa de que yo te voy a dar en estas 186 páginas una forma de enamorar. Esto ya son palabras mayores, ¿no, Jesús? Lo son. Y de hecho ahí hago un guiño y hablo de un poco también, un poco, de una forma un poco comédica, hablo de la comedia romántica, de cómo hemos entendido el amor y de cómo deberíamos entender el amor. Y mutatis mutandis, yo creo que tú has hablado de la propuesta de valor y efectivamente, es decir, cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de algo que alguien, en este caso marca, entrega a otra persona, ¿no? Y curiosamente la palabra entrega es la misma palabra que utilizamos a veces también para el amor. Decimos la entrega al otro, ¿no? Entonces, ahí hay como un totum revolutum que efectivamente ha habido también un poco como que separar, pero efectivamente el amor tiene eso que nos hace regresar, que nos hace volver, ¿no? Y el libro empieza así. Es decir, cuando te enamoras, regresas a esa persona. ¿Por qué? Porque regresas a lo que te hace sentir, ¿no? Y yo me hago esta pregunta, ¿qué pasaría si todas las marcas supieran cómo hacer eso? Pues precisamente de eso van las 186 páginas restantes, ¿no? Entonces, tienes mucha razón cuando hablas de los publicistas clásicos, de los primeros, que fueron los que nos ayudaron Ujú. a entender a todos los demás menores. O sea, ellos no se metían a los vatios que tiene el secador y a los metros de cable que tiene el aspirador. No, no, no. O sea, ellos abogaban y apostaban por entregar un valor que realmente se colara en la vida de las personas y formara parte de su vida de una manera más o menos seria, o más o menos trivial o menos trivial, pero a veces pensamos en cosas. Fíjate, por ejemplo, es fácil pensar en cualquier familia, ¿no? Años 70, 80, 90, incluso casi entrando en los 2000, ¿no? Un televisor y un sofá. ¿Cuántas cosas han pasado en una familia en torno a un televisor y un sofá? Pues ese sofá tenía una marca y ese televisor tenía una marca. Y de la manera más, digamos, delicada posible, se han colado y crearon un centro de operaciones de esa familia. ¿Y cuántas cosas no ocurrieron ahí? Dicen, no, es que las marcas no son poco importantes. No son importantes, hombre, depende de dónde lo mires. Y ahí hago un recorrido también de muchas marcas de nuestra infancia, ¿no? O sea, Perdón. eh, tal yogur, tal ciclomotor, tal bolígrafo, eso se zanja y se ventila simplemente con unas características de, con este boli vas a poder escribir, o es algo más, o realmente ha sido algo que ha formado parte de tu vida, ¿no? Yo aspiro a eso. O sea, yo creo que podemos volver a recolocarlo ahí. Pero claro, tenemos que sacudirnos un poco las últimas inercias de los últimos 20 años, ¿no? Sí, sí, tan es así que forman parte de nuestra cultura y de hecho algunas ya están en museos. Vemos objetos en museos que nosotros hemos experimentado, que hemos consumido de pequeños, ¿no? Dice, si hubiera sabido lo hubiera guardado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esos objetos muchas veces, y para mí esta es una palabra importante, está en el título, es la primera de hecho, están en museos de diseño, porque el diseño de esos objetos es un diseño en el cual realmente se pensó en crear algo que tuviera un papel en el imaginario de la persona. Entonces, se pensó mucho en cómo hacer eso, en cómo hacer ese boli, ese ciclomotor, ese teléfono. Entonces, claro, se nos ha quedado ahí, ¿no? Y muchas veces están en museos de diseño. Entonces, para mí la palabra diseño es importante porque, como decía el otro día en la presentación, yo me quedé con esto, ¿no? O sea, diseño es designio, es destino, es que tú apuntas en una dirección. Y esa dirección no puede ser tan terrenal que todo sea superficial y vano, porque entonces la vida será superficial y vana. Es mi opinión. No, no, está muy bien. De hecho, ahora te iba a hablar precisamente de esto. O sea, nos hemos leído el pensamiento porque diseñar, además de anticipar, planificar y ese componente estratégico al que yo aludía, para mí también requiere precisión. Es decir, o sea, hay que elegir, pero hay que elegir bien, hay que acertar. Y fíjate, yo te lo iba a mencionar en términos también más de experiencia, porque como hemos estado conviviendo con tu libro Novedad en la caseta de la Feria del Libro de Madrid durante 17 días, que me encanta estar en la caseta porque veo realmente la interacción de nuestros libros y de los libros, nosotros vamos como libreros de todas las editoriales con nuestro cliente final, porque normalmente entre el distribuidor, la librería, tal, bueno, tenemos librería nosotros, pero así lo vemos masivamente. Es verdad que tu libro, entre el color magnético, ¿vale? Que no pasa desapercibido,
Y la palabra diseña atraía a mucha gente, diseñadores, que se quedaban, o sea, cogían el libro, nos preguntaban sobre el libro. Entonces te quería preguntar, este libro que yo lo veo muy para muchos públicos, pero a tu modo de ver, ¿quién se va a beneficiar más de este libro, Jesús? Bueno, de manera amplia, cualquier persona que quiera diseñar algo chulo para alguien. Quiero decir, ahí entraría un rango muy amplio de personas. Está muy centrado también en la gente que trabaja en marketing, por supuesto, en experiencia de cliente de manera completamente natural, en experiencia de empleado, no se nos olvide esto, es decir, también para los empleados y también para favorecer la experiencia de empleado se pueden crear cosas chulas. Y luego yo también quería abrir la puerta efectivamente a la gente de diseño, porque cuando tú eres diseñador gráfico, por ejemplo, o eres diseñador industrial, o sea, hay muchos componentes que tú ya tienes que de alguna forma están coordinados con los componentes que están en diseño de experiencias que enamoran. Es decir, tú siendo diseñador gráfico, ¿te puedes convertir en un diseñador de experiencias? Pues probablemente. ¿Por qué? Porque esa actitud y esa mentalidad de la que yo hablaba antes, tú ya la tienes, porque es tu profesión. Entonces yo quería abrir un poco la puerta también a que la gente del diseño de todo tipo de diseño, he pensado, cuando apareció todo el mundo de lo digital, las herramientas de diseño asistido, bueno, ya la inteligencia artificial, yo me acuerdo de haber estado hablando con el director de una organización enorme que se dedicaba a formar diseñadores. Yo le decía, oye, ¿cómo todo esto de la tecnología, cómo impacta de alguna manera en el diseño? Y él me decía, el diseño nunca ha estado en la máquina, el diseño siempre está aquí y el corazón, ¿no? Entonces, si tú ya tienes esa mente y ese corazón de diseñador, eso que hemos llamado a veces fallidamente el design thinking, que yo traducía como mentalidad de diseñador, pero que luego también se ha utilizado para otro tipo de contextos de formación y de training y de tal. Si Tom tú Kelly, realmente... Ideo, sí. Ideo, ¿Cómo? Ideo, Tom Kelly. Efectivamente, efectivamente. Que es verdad que gracias a él muchas empresas se han beneficiado y han abierto la puerta a una cosa que hasta ese momento no habían tenido ni idea de lo que eso era. Pero si tú ya tienes eso, es relativamente más sencillo que tú te puedas también abrir un poco al mundo del diseño de experiencias, ¿no? Que me parece que además incorpora otros tipos de diseño. Yo creo que de hecho las experiencias más memorables que hemos vivido muchas veces incorporaban diseños gráficos, bueno, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la música, con la narrativa y con todo eso. No, no, fantástico. Bueno, creo que estamos cubriendo ya un espectro de temas. Es que yo lo que no quiero es reventar el libro, pero que quiero que se lo lean. O sea, creo que este es un libro imprescindible, os digo, para el verano y no verano. Lo que pasa es que como estamos justo a punto de, pues de intentar irnos, hay que llevarse la maleta bien cargada de buenas lecturas. O sea, creo que es una, vamos, lectura, aunque recomendamos muchísimo, libro estrella de Colima de la temporada. No sé si se ha quedado algo en el tintero que te apetecería mencionar, Jesús, en esta conversación improvisada. Una más, yo creo que todo está en el hacer. Entonces, yo, cuando leáis este libro, no esperéis a la página 186 para empezar a hacer. O sea, creo que en el hacer y en el moverte, con aciertos, con errores, con fallos, con grandes triunfos, con pequeño tal, ahí es donde se mueve. Yo creo que está en el hacer. No, no, perfecto. Yo coincido contigo. Así es como más se aprende y todo se va retroalimentando. Y con la ayuda de maestro Alcoba, pues los arranques, está bien equivocarse lo menos posible, como decía el otro siempre, vale, equivócate, pero falla rápido y sigue por el buen camino, ¿no? Bueno, pues esto nos va a llevar bastante lejos. Tenemos una sección de librería, porque a cargo de Rocío. Rocío, ¿estás ahí? Porque además del libro de Jesús, tenemos lecturas recomendadas afines a este tema. A ver, Rocío, ¿qué nos traes hoy? Así es, así es. Tengo unas lecturas muy interesantes. Vamos allá con nuestras recomendaciones. Vamos a quitar esto de aquí. La primera recomendación que hacemos hoy se va a titular, cómo no, Customer Experience. Es un libro que está editado por Colima. Este libro, Customer Experience, está escrito por Luz Hernández, es un libro muy práctico. Es más bien una guía, ¿no? Que parte de esta idea, que es que cualquier empresa nace, crece, se expande para generar experiencias satisfactorias. Entonces,
Este libro, Customer Experience, se divide en estas dos partes diferenciadas. En la primera, la autora explica las características que debe cumplir cualquier experiencia cliente para lograr, por un lado, la satisfacción por parte del consumidor y, por otro, la del empresario para obtener su beneficio económico. Y esta segunda parte de este libro se centra en un modelo creado por Luz, el CX3C, compuesto de 10 fases, a través de las cuales es posible diseñar la experiencia para los productos y servicios de tu empresa. Es una metodología que se ha aplicado en varias empresas, tiene todos los casos prácticos en el libro y la verdad es que está muy interesante. También tiene una referencia al COVID, a cómo afrontar todo después de COVID, entonces es una lectura también muy interesante que también complementa al libro de Jesús. Y precisamente la segunda recomendación es un libro que se titula Génesis, por ser un libro sobre cómo tener ideas originales, que está escrito por Jesús Alcoba. Vamos un poco a hablar también de la otra parte que tiene el libro de Jesús Diseña Experiencias. Me ha costado elegir porque tiene varios, ¿no? Entonces, por eso, he elegido este. Por fin, un libro sobre cómo tener ideas originales. Jesús cuando escribió este libro, partía de la base de que vivimos conectados a un flujo de información muy uniforme que cada vez hace más difícil salirse del patrón y poder tener propuestas disruptivas. Este libro recoge todo lo que sabemos sobre el factor menos explorado y más relacionado con la creatividad y la innovación, la originalidad. Así que este texto nos ayuda a conocer qué características tienen las buenas ideas y qué las diferencian de las ideas realmente buenas, que son las que mueven el mundo hacia adelante. Todo ello de una manera pues, muy amena y muy accesible. Es un libro imprescindible para innovadores, creativos, emprendedores, diseñadores, educadores, todas aquellas personas vinculadas vamos a decir, la génesis de las ideas. Es un libro que resulta esencial para los que tanto en el ámbito profesional como en el personal quieren diferenciarse y quieren cultivar su propia originalidad. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado y, como siempre, todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física porque estamos en la calle Covarrubias 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Es difícil elegir entre tantos buenos títulos. Ahora, si hacéis como yo, que cuando me gusta un autor, directamente me compro todos los libros de ese autor. Así tengo la casa que ya no me caben los libros. O sea, directamente para irmelos leyendo cuando yo buenamente pueda. Sí, Jesús, ya habíamos dicho que tiene varias publicaciones y sin duda me parece muy oportuno recomendar un libro suyo. Yo permitidme, porque de dos ya os decía es difícil, yo recomendaría adicionalmente a todo esto un libro más de Colima que es muy bueno y que este de verdad complementa porque es muy diferente al de Jesús, pero es un libro que está a nivel técnico de Jesús, que es Business Unusual. Es un libro que tenemos, seguramente no lo conozcas, Jesús, pero te lo recomiendo, una autora que tenemos buenísima. ¿Cómo se llama? Natalie Nagy. Bueno, ella es muy buena, ella es inglesa. Tenemos, de hecho, los derechos de su editorial inglesa, pero de psicología web, de estrategia, en fin, creo que es. O sea, con el libro de Jesús y el libro de Natalie, o sea, vamos a ver, vais a llegar con las pilas puestas a después del verano. Jesús, ¿algo que comentar en relación a estas recomendaciones o lo que tú quieras? Porque ya vamos terminando. Que nada, que me parecen recomendaciones fantásticas, que es verdad que muchas veces que entramos en un mundo o que estamos en un mundo, interesa saber qué otras cosas hay por ahí que puedan complementar de alguna manera visiones. Y nada, que muchísimas gracias, que ha sido un placer tener este rato de diálogo contigo y bueno, pues que muy contento de que las cosas vayan como están yendo. Yo también, y espero que toda la gente pueda aprovechar y disfrutar de tu buen hacer, de todo tu trabajo, porque son muchos años. Esto parece que se tarda también en hacer en un libro, pero esto lo que pasa es que es toda una vida de acumular conocimiento, procesarlo, reflexionar acerca de ello. Eso es la magia que tienen los libros. Entonces, a mí es que me parece un chollo que lo tengáis ya paquetizado en pocas páginas a un precio muy asequible a vuestra disposición en todas las plataformas, en nuestra página web, en todos los Amazon, librerías, etcétera. Y esperemos que nosotros hayamos cumplido nuestra misión y ahora, bueno, tenemos que seguir hablando de nuestro libro, pero bueno, ahora la prueba del algodón son los lectores y su aprovechamiento de todo tu buen hacer, Jesús. O sea que te lo agradezco también la confianza en tu nueva editorial, en Editorial Colima. Muchas gracias. Pues nada, pues a todos los que nos seguís, a todo el equipo de Editorial Colima, muchísimas gracias y hasta muy pronto.